Freddy, preséntanos tus indicadores de gestión de este mes. Claro, doctora, tengo indicadores de resultado de varias fases del proyecto. No te escuchamos, prende tu micrófono, por favor. Freddy, Freddy, ¿estás bien? Freddy. Sí, ay, qué suelazo. Doctora, equipo, permítame, pero hoy no puedo presentar el informe. Me di muy duro. Ay. ¿Qué hacemos con Freddy? ¿Cómo le ayudamos? Doctora, la verdad no tenemos claro qué podemos hacer. ¿Cómo? ¿Nadie sabe qué hacer? Yo tampoco. Equipo, necesitamos de manera urgente implementar todas las medidas de seguridad y salud para los teletrabajadores. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Freddy, nada de nervios. Ya te digo lo que vamos a hacer. Positiva es nuestra ARL. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico, con la temática titulada Requisitos legales en las modalidades de trabajo y tipos de contratación sector doméstico. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, Life Coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué alegría, qué privilegio para mí, qué felicidad tan grande volverme a encontrar con ustedes, comunidad del sector servicio doméstico, todas estas personas maravillosas que siempre nos acompañan en las acciones educativas, que semana a semana se unen a estos espacios de formación para co-crear conjuntamente el conocimiento. Mil y mil gracias de verdad a todos los que siempre nos acompañan. Soy Hilda Velasco Alarcón, su coach y facilitadora en esta ruta de conocimiento que inició ya hace algunos meses. El día de hoy nos encontramos en la acción educativa número 6, una ruta de conocimiento que comprende y está compuesta de 10 acciones educativas. Esta en la que hoy vamos a trabajar y en la que nos vamos a concentrar en el transcurso de esta hora es esta precisamente, requisitos legales en las modalidades de trabajo y tipos de contratación en el sector doméstico. Esta acción educativa hemos querido traerla porque son muchas las preguntas que en ocasiones nos hacen de cómo se empiezan a alinear las responsabilidades que tenemos desde ese mismo vínculo jurídico que tenemos y que del que somos provistos cuando firmamos un contrato de trabajo y cómo este se va alineando a documentos legales de la organización, como por ejemplo el reglamento interno de trabajo, al manual de funciones que tiene la empresa para estas actividades. Entonces espero que la acción educativa de hoy y la información que hoy tenemos preparada para ustedes sea de gran utilidad. Estoy segura que el día de hoy nos acompañan empleadores, representantes legales de las empresas, personas de gestión del talento humano y responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acompañados con equipos como el COPAS. Esto porque este tema es de vital interés para todos. Quiero recordarles que aquellas personas que por alguna razón no hayan podido estar o quieran repetir alguna acción educativa de las que ya hemos brindado, de las 5 anteriores, pueden revisarla en el repositorio o biblioteca de Positiva Educa, que se encuentra en Posipedia. Al finalizar la acción educativa les vamos a recordar el enlace para que puedan volver a revisar la información. Seguro que allí van a encontrar información bastante útil para ustedes y para sus compañeros. No se pierdan las próximas acciones educativas que vienen
porque ya este año está que corre. Increíble que ya hoy estemos a 30 de agosto. Es increíble cómo se nos ha pasado el año de una manera tan rápida, pero bueno, no importa. Em, las personas que siempre me acompañan en las acciones educativas saben que yo siempre inicio con una frase de reflexión, con algo que nos conecte, no necesariamente de la temática que vamos a desarrollar. Son frases o reflexiones que me encanta traerles porque más allá de ser técnicos o muy profesionales en el trabajo que hacemos, porque estoy segura que todo lo hacemos con amor, con cariño, que hacemos nuestro trabajo bien hecho, son reflexiones que nos llevan de pronto a pensar cómo va nuestro proyecto de vida. Entonces hoy quiero dejarte la siguiente reflexión. Te tengo un dato. Hoy es el día 243 de 2023, es decir, prácticamente faltan 122 días para cumplir todos los propósitos que hicimos para este año. Así es que hoy es un buen día para empezar si aún no los has podido hacer. Y esta reflexión se las traigo pensando en eso mismo que les estoy diciendo, de cómo este año va tan rápido, o esa por lo menos es mi percepción. Y me conectaba y pensaba cuando les organizaba esta acción educativa, qué estaba o qué me propuse hacer el 31 de diciembre de 2022 cuando uno se sienta a escribir sus propósitos del año, sus objetivos, cuáles son sus metas. Y por lo menos siento que llevo el 50% de estas. Entonces el mensaje que hoy te quiero dejar es que no desfallezcamos paso a paso, pero podemos lograr todo lo que nos proponemos. Pero eso sí, necesitamos disciplina, necesitamos enfoque y perseverancia. Entonces, todavía tenemos tiempo para seguir avanzando hacia esos propósitos del año que nos propusimos el año anterior. ¿Cómo vamos a desarrollar esta acción educativa el día de hoy? 3 momentos específicos. Una bienvenida se las hago a través de esa frase de reflexión. Los voy a llevar por una contextualización legal general. Ustedes saben que me encanta llevarlos por conceptos claros, que vayamos aterrizando toda esa conceptualización y les voy señalando con colores diferentes esas palabras que son claves. Y quisiera que toda esta información que hoy nos llevemos lo alineemos al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, hay un importante componente del derecho laboral, también ese derecho laboral nos pega, nos aplica a nuestro sistema de gestión. Entonces, me encanta que pensemos de manera integral, que no veamos solamente el árbol, que observemos todo el bosque. Y todo ese bosque es también el bienestar de los trabajadores, pero desde una perspectiva integral. Seguridad y salud en el trabajo, bienestar integral y los temas y los términos laborales que nos competen. Soy una convencida y a los empleadores, a los gerentes que hoy nos acompañan, siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Y si las cosas empiezan contractualmente bien con las personas que nos apoyan en las empresas, con nuestros colaboradores, las cosas van a seguir funcionando bien. Entonces también siempre soy una convencida y siempre los invito a que seamos transparentes con la información que establezcamos y con la información y la comunicación que desarrollemos con nuestros equipos de trabajo. Así las cosas, el objetivo general de la acción educativa de hoy, intento que comprendamos los requisitos legales básicos aplicables a las modalidades de trabajo. Es decir, que tenemos un componente bastante importante, les decía, del Código Sustantivo del Trabajo, del Código Civil, y aunque no pretendo obviamente que salgamos sabiendo de esos términos legales de una manera así muy grande, o no pretendo tampoco que nos enfoquemos mucho en el tema de derecho, pero sí quiero que se lleven unas nociones. Y también quiero hoy dejarles los tipos de contratación que pueden darse en el sector doméstico. Esos tipos de contratos que podemos establecer y la forma correcta de establecerlos. Sé que es una información útil, así es que quiero invitarlos a que tomen atenta nota de todo aquello
que les llame mucho la atención, que si de pronto algo no les quedó tan claro, y si me quieren de pronto escribir al WhatsApp, que aparece en los primeros slides donde está mi foto, repasen la información que ahí está mi número de WhatsApp. Me pueden plantear la pregunta. Créanme que con mucho gusto les respondo. El objetivo específico que quisiera hoy es que definamos los tipos de contratos, esos tipos de contratos posibles que podemos establecer en el sector doméstico y las obligaciones que dentro de esos contratos le atañen a la seguridad y salud en el trabajo. Quiero darles lineamientos del vínculo jurídico, porque es que a veces uno firma un contrato de trabajo como colaborador, como trabajador, y cree que esto es un papel más, un documento más, y esto no es así. Es un vínculo jurídico que nos obliga tanto a empleador como a trabajadores. Y quisiera que revisáramos un modelo que les traigo como ejemplo de un contrato de trabajo que tiene unas descripciones específicas y claras de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tomen atenta nota y sean curiosos. Todo aquello que les llame la atención, escríbanlo en su cuaderno, en su agenda, en un papelito e intenten indagar a profundidad, porque todo eso que les llama la atención, no se queden con la duda. Profundicen porque ahí es donde está la creación del aprendizaje. Entonces, amigos, hoy quiero empezar a ubicarlos. Yo amo esta pirámide de Hans Kelsen. Tal vez ustedes me la han visto en otras acciones educativas, cuando hablamos de requisitos legales, cuando hemos hablado de la matriz legal, pero es que es necesaria para podernos ubicar adecuadamente en la estructura normativa, en la estructura jerárquica. Entonces me la ven hoy y seguramente me la van a poder estar escuchando en otra acción educativa. Esta pirámide normativa, y también para cuando vayan ustedes, las personas que trabajan en el sistema de gestión y deban actualizar su matriz legal para que sepan cómo es el orden de la estructura normativa. Esto uno lo ve en las primeras clases de derecho, en introducción al derecho, teoría pura del derecho. Entonces es la pirámide normativa de Hans Kelsen. Hans Kelsen ya falleció hace unos años, en 1973 murió. Él era un jurista que nos dejó un método jurídico estricto que ha sido adoptado por diferentes estados, por diferentes países, dentro de los cuales está Colombia. Entonces, él nos explica cómo es la construcción y la estructura lógica y jurídica para entender las normas. Por eso ustedes la ven en forma de una pirámide. En algunas ocasiones la pirámide la vemos así como la tenemos en pantalla, pero en otras oportunidades la podemos ver inversa. Lo más importante es que encontramos allá arriba en la pirámide. La pirámide de Hans Kelsen o este método jurídico propone que hay un nivel fundamental, hay un nivel legal y hay un nivel sublegal o de otra índole. En el nivel fundamental encontramos todo lo constitucional, toda la norma fundamental que es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de Colombia. Y allí también en ese mismo nivel encontramos los tratados y los convenios internacionales. En cuanto hoy que estamos hablando de todo el tema de contratos, modelos de contratación en el sector doméstico, entonces en la parte de arriba, aquí donde les estoy señalando, encontramos también los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Empezamos a bajar y encontramos las leyes, los decretos leyes, los decretos y las resoluciones. Y estos los encontramos en un ámbito de nivel legal. Más abajito vamos a encontrar los contratos, que aquí se los estoy señalando, que es lo que hoy nos atañe al tema que hoy estamos compartiendo. En estos contratos también encontramos en esa misma línea reglamentos, las sentencias, toda la parte doctrinaria, jurisprudencia. Y esto está en un nivel sublegal o de otra índole. Tal vez ustedes recuerdan que en sus matrices legales hay requisitos de otra índole. En los requisitos de otra índole también podríamos encontrar los requerimientos que nos hacen nuestros clientes frente a un proyecto, frente a un contrato comercial.
los requerimientos que nos hacen nuestros clientes para cumplir en seguridad y salud en el trabajo. Y en el sector doméstico esto se ve mucho, porque nuestros clientes nos agregan su manual de contratación por el capítulo que nos atañe de adquisiciones y contratación. Entonces, por esto es posible que nos exijan alguna información de nuestro sistema de gestión para el cliente, para estas personas validar nuestro cumplimiento legal. Entonces, en esta parte sublegal, como les digo, y aquí se los tengo señalados, encontramos los contratos. Y ahora sí, como me encanta llevarlos por la conceptualización, vamos enseguida de esta información que les voy a brindar, voy a empezar a llevarlos ya por conceptos claros. Ahí yo soy constitucionalista, yo soy especialista en derecho constitucional, por eso ustedes me van a estar escuchando todo el tiempo de la constitución política, que es nuestra base fundamental. ¿Cuáles son entonces esos principios mínimos fundamentales en Colombia de todo el tema laboral y que están señalados en nuestra Carta Magna? Lo primero es que el trabajo es un derecho y es una obligación. Tenemos libertad de escoger nuestra profesión y, por supuesto, el trabajo en el cual nos queremos desempeñar. Debe existir igualdad de oportunidades para los trabajadores, tanto para mujeres como para hombres. Y ahorita con todo el tema de la libertad de sexo, entonces también deben los empleadores tener apertura a todas esas tendencias que hay en orientación sexual. Y debemos ser incluyentes, no jamás discriminatorios. Tengan en cuenta esto, señores empleadores, teniendo en cuenta también, ahorita no vamos a precisar sobre esto, pero léanse la circular 026 del año 2023, que salió en el mes de marzo, que habla de parte del Ministerio de Trabajo, que habla de esa apertura y esa inclusión en diferentes orientaciones sexuales y la equidad de género. Entonces, esto se los comento porque está muy relacionado con este derecho al trabajo que tenemos y la libertad de escogencia y la inclusión. Nunca no a la discriminación. La remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y a la calidad de trabajo. La estabilidad en el empleo. La irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas legales laborales. Por ejemplo, esta irrenunciabilidad. Yo como trabajador no puedo renunciar a ser afiliado a una EPS, no puedo renunciar a ser afiliado a un fondo de pensiones, porque esos son beneficios mínimos de protección que tengo como trabajador. Y el empleador tampoco puede negociar con el trabajador la afiliación a la Seguridad Social Integral, porque esto es obligatorio, de obligatorio cumplimiento en Colombia. Estos derechos que tenemos, derechos y principios fundamentales designados desde nuestra Carta Política, también defienden y están enfocados a esas facultades para conciliar derechos inciertos y discutibles. Entonces, hay temas que se pueden conciliar entre empleador y trabajador. Por ejemplo, ahorita que ya se puso en funcionamiento la disminución de 1 hora de trabajo semanal, o sea que estamos en 47 horas, es conciliable empleador-trabajador, cómo se pueden desarrollar los turnos de trabajo para darle cumplimiento a estas horas semanales sin ir a perjudicar la producción del empleador, de la empresa. Entonces, esa facultad que tenemos de conciliación, pero sin ir en contravía de lo constitucional. La situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debemos buscar y siempre en el derecho laboral se va a buscar que si hay dos normas que están ponderadas, siempre va a prevalecer la que favorezca al trabajador. Entonces, esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque esto es un principio fundamental en el derecho laboral. La primacía de la realidad sobre la formalidad establecida en los sujetos de las relaciones laborales.
esta primacía de la realidad sobre la formalidad, por ejemplo, se ve mucho en el tipo de contrato que se hace a veces verbal y que al final se convierte en un contrato realidad. Ya les voy a explicar enseguida qué significa esto de ese contrato realidad, porque esto tiene todo que ver con eh, este tema que hoy estamos desarrollando. La garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Entonces, estos son principios fundamentales que son irrenunciables. El día de descanso es irrenunciable, el derecho que tenemos a las vacaciones por los 15 días hábiles de descanso por cada año trabajado. Esos son derechos irrenunciables y todo esto debe quedar pactado dentro del mismo contrato de trabajo, dentro del reglamento interno de trabajo y debe ser de conocimiento de los trabajadores. Y esto es bien importante, amigos queridos, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Entonces, como les digo, estos son principios y principios fundamentales del derecho laboral en cuanto a todo lo que nos compete empleadores-trabajadores para que esa relación laboral sea justa y equitativa. Chévere el tema, ¿cierto? ¿Cómo les está pareciendo? Vamos entonces a entrar a un tema de definición, porque me encanta también llevarlos hacia la conceptualización y quisiera que tomaran nota e hicieran especial énfasis en esto que les tengo señaladito con otro color. Entonces, ¿qué es un contrato? El contrato, empecemos, que es un vínculo jurídico. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Código Civil colombiano en su artículo 1495, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra. ¿A qué se obliga? Se obliga a una prestación. La prestación aquí es de dar, hacer o no hacer alguna cosa. A dar un servicio, a hacer una actividad, a no hacer o a no incumplir una obligación que tenemos dentro del reglamento de trabajo. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Entonces, eso es lo que hablamos de un contrato en general. Y eso está definido en el Código Civil colombiano, como les explico. Pero vamos a hablar entonces qué es un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, conforme los lineamientos del artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo para el sector privado, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Entonces, amigos de mi corazón, miren, aquí es donde empiezan a presentarse las diferencias con lo que es un contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre los dos, entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios? Y ténganlo presente porque muchos empleadores acostumbran a realizar contratos de prestación de servicios, pero que al final se convierten en un contrato realidad. Lo primero, el servicio debe ser personal. Yo no puedo en un contrato de trabajo delegar a otra persona que vaya y trabaje por mí, diferente al contrato de prestación de servicios, que sí yo puedo delegar a otra persona que vaya y cumpla mi objeto contractual. En el contrato de trabajo hay una dependencia o una subordinación, es decir, cumplimos las órdenes de un empleador o de un superior jerárquico. En el contrato de prestación de servicios no hay dependencia ni subordinación. Un contratista independiente cumple un objetivo, pero no está subordinado a un empleador. El contratista de prestación de servicios no está subordinado a cumplir un horario de trabajo, pero sí a cumplir el objeto contractual del vínculo jurídico que hayan pactado. En el contrato de trabajo hay una remuneración, es decir, hay un salario. En el contrato de prestación de servicios hay unos honorarios. Entonces, a veces se confunde un poquito
como este cumplimiento de lo que es el contrato de prestación de servicios versus el contrato de trabajo, y terminan los empleadores contratando muchas cosas por prestación de servicios, pero al final ese contratista de prestación de servicios termina cumpliendo un horario, termina siendo subordinado, termina prestando el servicio de manera personal todo el tiempo y lo están remunerando. Entonces, de esa manera es súper fácil decretar un contrato realidad. Entonces, este espacio que hemos diseñado para ustedes y esta formación es también para que ustedes siempre tengan la información correcta, para que ustedes actúen de manera adecuada, enfocado y enmarcado a la normativa legal. Clasificación de los contratos de trabajo. Entonces les tengo este cuadrito para que sea mucho más fácil comprender. Hay un contrato de trabajo a término fijo. Este mismo puede ser a un año o inferior a un año. Está el contrato de trabajo a término indefinido. Está el contrato de trabajo por labor u obra determinada. Este contrato de obra labor determinada también a veces se presta para algún tipo, no sé, de incumplimiento o de confusión. Por ejemplo, al señor de la empresa de servicio doméstico lo han contratado para pintar la oficina. Entonces, esa es una labor determinada, pintar la oficina. Es decir, que ese contrato tiene un inicio, un final en el término del proyecto de pintar la oficina. Cuando esta persona ya ha terminado esta tarea, se le liquida el contrato. Pero a veces los empleadores le siguen dando continuidad al contrato obra-labor determinada hasta que se les va convirtiendo en indefinido. Entonces tengan claridad. Si se va a seguir prorrogando la tarea y va a continuar, entonces ya no sería un contrato obra-labor determinada, sino es posible que sea a término fijo o quizás a término indefinido. Entonces es importante que eso lo tengamos claro. Obra-labor determinada es para una tarea puntual y específica que al término de la misma se liquida ese contrato. Bueno, para no confundir como los términos y lo que esto sugiere. Están los contratos ocasionales, los contratos transitorios, y hay un tipo de contratos también bastante importantes que son los de aprendizaje. Quizás en sus empresas tengan jóvenes, muchachos, estudiantes universitarios o estudiantes del SENA que tienen ese contrato de aprendizaje. Ese contrato de aprendizaje tiene un objetivo particular, es que el estudiante valide a partir de la experiencia práctica todo lo que ha aprendido en la universidad, todo ese conocimiento teórico y académico lo lleve a la práctica. Este contrato de aprendizaje se dan cuenta que se los tengo separadito del contrato de trabajo, que no les tengo una línea conectora. No les tengo una línea conectora porque este contrato de aprendizaje no implica una relación o una existencia de relación laboral. Por lo tanto, en este caso no aplican las normas del Código Laboral que sí son propias para los trabajadores que tienen un contrato de trabajo. Pero es un contrato que hay que tener en cuenta. A los muchachos estudiantes universitarios se les debe afiliar también a su seguridad social. El contrato firmado por las partes debe entregársele una copia al SENA, o si es el caso de los muchachos del SENA, o a la universidad que está siendo representada por el estudiante. Es posible que en el sector doméstico los trabajos que se nos presenten sean a término fijo, indefinido o por obra labor. Esos son los que más se ven en el sector del que hoy estamos hablando. Amigos queridos, les voy a dar esta descripción de las modalidades de contrato. Esto es bastante importante conocerlas porque, y me tomé el tiempo de hacerles esta clasificación para no caer en errores. Y se los digo porque yo sé que aquí en sala hoy nos acompañan personas de talento humano, quizás tengo colegas abogados, quizás tengamos empleadores en sala, y eso es importante que lo tengamos de manera precisa. Las modalidades de contrato pueden ser verbal o escritas.
Si son verbales, la índole del trabajo se debe especificar en caso de que sea verbal, la índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse. Si son verbales, se debe especificar de la misma manera la cuantía y la forma de la remuneración y los periodos que van a regular su pago, si es quincenal, si es mensual, y la duración del contrato. Pero ojo, cuando un contrato se hace verbal, se presume que es a término indefinido. Tiene los mismos elementos del contrato a término indefinido. Entonces, una recomendación que quiero hacerles a los señores empleadores que se encuentran en sala es que formalicen por escrito esta contratación. No lo dejen solo a la palabra, déjenlo pactado formalmente en todas las condiciones: salario, actividades, lugar de realización del trabajo, si hay un término de inicio o final, la modalidad de trabajo que se va a realizar, etcétera. Entonces, seamos formales en esto y no dejemos las cosas a la deriva o al azar, como yo las llamo. Escrito. En los contratos escritos debemos especificar debemos precisar la identificación y el domicilio de las partes. Este domicilio es un domicilio jurídico. El lugar y la fecha de su celebración. Debemos especificar el lugar donde se ha contratado al trabajador y en donde esta persona va a prestar el servicio. La naturaleza del trabajo. Se debe especificar de la misma manera la cuantía de la remuneración, su forma y los periodos de pago, la estimación de su valor y en caso de que haya suministros de habitación o alimentación como parte del salario, esto debe quedar pactado allí porque hay unos emolumentos o hay unos beneficios que no constituyen salario, pero otros que sí constituyen salario. Entonces, lo que yo les recomiendo es que esos modelos de contratos, en la medida de lo posible, sean revisados por su área jurídica, por una persona competente, por un abogado que les dé los lineamientos de manera clara, de acuerdo a lo estimado en el código laboral, en el código sustantivo del trabajo, para que esto les quede bien proyectado. Y la duración del contrato y su terminación en caso de que sea un contrato a término fijo, que haya una obra o labor determinada. Si hay una obra o labor determinada, debe ser precisa cuál es esa obra o esa labor determinada. Bueno, entonces sean muy juiciosos con esa formalidad. Los contratos, amigos queridos, deben incluir las obligaciones tanto del empleador como de los trabajadores en términos generales. Y también deben especificar las obligaciones que tenemos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Les cuento algo: cuando yo hago revisiones y evaluaciones de cumplimiento legal y chequeo temas de contratos, muchos de estos documentos no precisan obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y es bastante importante que esto quede pactado, ¿no? Que esto quede descrito. Y ya les voy a dejar unos lineamientos puntuales de qué deberían dejar en estos contratos de trabajo con todos los lineamientos y todo lo que nos compete a seguridad y salud. Les estoy mostrando en pantalla un modelo. Entonces, el modelo que les estoy presentando es un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año. Es un ejemplo. En este ejemplo, les estoy mostrando que debe quedar adecuadamente pactado el nombre del empleador, domicilio jurídico del mismo, el NIT, el nombre del trabajador, su número de cédula, el domicilio del empleador, del trabajador. Quienes son de trabajadores y que están aquí en sala, también debemos saber que una de nuestras obligaciones es mantener actualizada la información de nuestro domicilio ante gestión del talento humano de la empresa. ¿Por qué es necesario que mantengamos actualizada esta información? Para que si, por ejemplo, nos desvinculamos de la empresa, pero nos llegó una comunicación muy importante a la empresa, no sé, se me ocurre, del fondo de pensiones, la empresa sepa a dónde nos la va a remitir. O
dejemos también claros los correos electrónicos. Es importante que mantengamos esto vigente, la actualización de nuestros datos, el domicilio, correos electrónicos, números telefónicos, por todo lo que puede pasar y trascender después de la desvinculación laboral. Información que sea pertinente para que nos envíen. Entonces, la idea es que esta información sea clara y transparente, tanto por parte del empleador y del trabajador. Teléfono del trabajador, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad, si de pronto hay ciudadanos extranjeros, entonces el permiso debido que se debe tener para trabajar en el país. Esto también es una obligación del empleador, revisarlo, que se tenga ese permiso de la Cancillería, de Migración Colombia, para poder trabajar en Colombia. Salario, el salario se pacta en letras, en números, y se pacta el auxilio de transporte. Entonces, recordando que ese auxilio de transporte aplica para quienes devengan hasta 2 salarios mínimos, y se pacta en números. Hay algo también importante que quiero dejarles aquí, tanto a trabajadores que hoy me acompañan aquí del sector doméstico y empleadores y personas de talento humano, que siempre va a primar las letras sobre los números. En ocasiones podemos tener una equivocación de las dos partes. Ponemos algo en letras que es diferente al número que se pacta. Entonces, en derecho siempre se va a tener en cuenta lo que está escrito en letras. Pero revisemos siempre esto. Revisemos 2 veces lo que estamos escribiendo antes de entregar o de firmar un contrato como estos, un contrato de trabajo. Los beneficios, auxilios no constitutivos de salarios ni de liquidación de acreencias laborales. Si hay estos, tienen que quedar pactados el origen y la destinación. Esto de acuerdo a lo determinado en la Ley 50 del 90 y el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cómo se va a pagar el salario? Si va a ser pagadero por transferencia electrónica a la cuenta de ahorros, de manera quincenal, de manera mensual. ¿Cómo se va a pagar esto? Fecha de iniciación de labores y fecha de finalización en caso de que sea un contrato a término fijo inferior a 1 año. El lugar donde se va a desempeñar esas labores y la ciudad donde ha sido contratado el trabajador o la trabajadora. Aquí les estoy dejando un ejemplo de cómo en este contrato, y para quienes pactan y escriben los contratos lo tengan presente, y quienes recibimos los contratos como trabajadores y los firmamos, también que lo leamos, que sepamos a qué nos estamos obligando. Las obligaciones del trabajador son varias las que se tienen, pero les estoy señalando con otro color las que nos vinculan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero, voy a darles un ejemplo aquí rapidísimo. No me voy a detener mucho leyéndoles todo porque si no nos demoraríamos mucho más y el tiempo nos apremia. Una de estas, realizar personalmente la labor en los términos estipulados. ¿Se acuerdan que les decía hace un rato que una de las diferencias entre el contrato de trabajo versus el contrato de prestación de servicios es que el trabajo se realiza de manera personal? En un contrato de prestación de servicios, podría yo delegar a una persona que me ayude al cumplimiento del objeto contractual de lo que he pactado. Pero aquí, en el contrato de trabajo, el trabajo sí se hace de manera personal con esa persona a la que se le contrató. Dentro del sistema de gestión, ¿qué nos vincula aquí? Por aquí les pongo en el número 10 un ejemplo. Observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo, prescritas por el responsable de la implementación del sistema o por las autoridades del ramo, y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales. Entonces, aquí hay una obligación especial dentro del sistema de gestión. Otra que está escrita en el número 12. Velar por el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Velar por el cumplimiento de las normas del sistema de gestión, que son muchas normas.
aquí uno no precisa cuántas normas son y cuáles son, porque pueden ser muchas, pueden ser estándares de trabajo seguro, pueden ser normas muy puntuales y específicas, pero aquí la palabra de darle cumplimiento a las normas, esto lo está englobando. Entonces, es importante que en los contratos de trabajo lo estipulen. Ejemplo de obligaciones especiales también para los trabajadores que podemos aquí establecer. El reglamento interno de trabajo estipula las faltas, ¿qué puede pasar si, por ejemplo, el trabajador no asiste, no cumple, no atiende, no sé, no asiste a las capacitaciones a las que ha sido citado por seguridad y salud en el trabajo? No asiste al realizarse los exámenes médicos ocupacionales, si el trabajador es renuente a utilizar los elementos de protección personal. Entonces, hay una parte en el reglamento interno de trabajo que especifica las faltas. Esto lo hemos visto en otras acciones educativas donde les he explicado que las faltas se estipulan en faltas levísimas, leves, graves y gravísimas, y que cada falta tiene un debido proceso. Entonces, amigos queridos, quiero dejarles aquí de manera expresa que el incumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo sí nos podría conllevar a una falta, que la tipificación de esta falta tiene un debido proceso que podría conllevar a una sanción. Una sanción que siendo, o un incumplimiento que siendo reiterado, podría conllevar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa. Entonces, por ejemplo, esto les cae muy bien a aquellas personas, a aquellos trabajadores que son renuentes a reportar los accidentes de trabajo y que pueden conllevar al empleador, a la empresa, a una sanción por extemporaneidad. Entonces, aquí debemos cumplir por parte y parte, tanto las obligaciones del empleador como las obligaciones de los trabajadores. Entonces, aquí les dejo como un ejemplo para que le tomen un pantallazo, para que repitan esta información. Estos eventos son en vivos, pero quedan grabados. Entonces, si ustedes quieren repasarlo, ya saben que todo esto queda subido a la plataforma de Posipedia y ya les vamos a decir al final cuál es la ruta que pueden ustedes revisar para poder encontrar la información. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con los superiores y compañeros. Entonces aquí lo que nos habla es el tema del respeto por la dignidad de la otra persona, tanto empleador como de los compañeros. Y aquí, por ejemplo, en este punto que les dejo aquí con colorcito morado, está empezando a relacionarse con todo el tema de convivencia laboral, por el respeto por la dignidad del otro. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle un daño a él o a nosotros, a los trabajadores, y que evite un perjuicio, un daño. Entonces aquí, por ejemplo, reportar inmediatamente ocurra un incidente y reportar un acto o una condición insegura que hayamos identificado. Entonces, esto hace parte de la comunicación expresa e inmediata que debemos surtir para evitar un daño, un perjuicio o al empleador o a un compañero de trabajo o a nosotros mismos. ¿Qué más les tengo por acá? Observar las medidas preventivas prescritas por el responsable del sistema de gestión o por las autoridades de control, las autoridades del ramo. ¿Quiénes son autoridades del ramo? Ministerio de Trabajo, la ARL cuando hace algún tipo de recomendación, o aquellas que tienen una autoridad para darnos una normativa, una instrucción, el Ministerio de Salud. Y estas prescripciones y todas estas recomendaciones que nos prescriben deben ser atendidas y observadas con la debida diligencia y cuidado, porque todo lo que se dispone conduce a preservar y a conservar el bien jurídico tutelable de todos, lo más importante, lo invaluable, que es la vida, la salud, la integridad. Velar por el cumplimiento de lo estipulado en los reglamentos. ¿Se acuerdan, amigos, que cuando les explicaba
la pirámide de Hans Kelsen en teoría pura del derecho, que les mostraba que está el nivel fundamental en la pirámide, en la parte de arriba, que sigue el nivel legal y por último el nivel sublegal. En el nivel sublegal encontramos los reglamentos. Entonces ahí nos damos cuenta que los reglamentos de la empresa, reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, los estándares de trabajo, todas las normativas que la empresa dispone, las circulares, los memorandos son vinculantes, siempre y cuando estas no vayan por encima de la misma constitución política, que no podemos ir a disponer algo que vaya en contravía de lo fundamental. Entonces, bueno, velar por el cumplimiento de las normas del sistema de gestión. Entonces, como les decía hace un ratito, aquellos trabajadores que son renuentes a participar en las actividades de promoción, de prevención, los que no se unen ni participan en las jornadas de pausas activas, podrían ser llamados a un debido proceso porque están incumpliendo una norma de seguridad y salud en el trabajo y ese debido proceso podría conllevar a una posible sanción. Con esto no es que yo quiera decirles que no hay que de pronto que el sistema de gestión es coercitivo. No es que el sistema de gestión sea coercitivo, ni mucho menos. El sistema de gestión busca blindar jurídicamente tanto a empleador como a trabajadores, como al responsable del sistema de gestión, busca blindarlo jurídicamente de una reclamación legal por un accidente de trabajo grave, por una reclamación legal por un accidente de trabajo fatal. Entonces, aquí quiero invitarlos a que tengamos mente abierta y más allá de pensar que solamente si incumplimos podría haber una sanción, más allá de eso es pensar que esto sí busca salvaguardar nuestra vida, nuestra salud y nuestra integridad, que es lo más importante que tenemos. Funciones de los trabajadores quienes me acompañan acá, de los contratos de trabajo y que aparecen amarraditos al reglamento interno de trabajo. Por ejemplo, procurar el cuidado integral de la salud. Esto debe quedar escrito en los contratos de trabajo porque esto es una obligatoriedad del trabajador. Y ahorita hablamos de las obligatoriedades del empleador, porque esto es bidireccional. Las obligaciones son de parte y parte. Procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Por ejemplo, que me ausento de la empresa porque me siento enfermo. Entonces, lo que debemos mostrar y demostrar es que hay una incapacidad médica, una incapacidad que ha sido entregada por el médico tratante de la EPS, no por el médico de la esquina amigo mío, no, por el médico de la EPS. Entonces, esto es una obligación especial que tiene el trabajador dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cumplir las normas, los reglamentos, los estándares de trabajo seguro, participar activamente en las actividades de promoción y prevención, reportar oportunamente los incidentes y los accidentes de trabajo. No es que el accidente de trabajo yo lo reporto 3 días después de que tuve la lesión. No, debemos reportarlo inmediatamente, amigos. Recordemos que la consecuencia de no reportar oportunamente un accidente de trabajo, y esto lo hemos hablado de manera extensa y muy explícita en la comunidad de investigación de accidentes de trabajo, a la cual los invito a que vayan y repasen toda esa información que hay allí, es que al empleador le podrían decretar una extemporaneidad en el reporte y esa extemporaneidad lo podría llevar a una sanción aperturada después de una investigación administrativa que hace el Ministerio de Trabajo. Usar adecuadamente los elementos de protección personal y la dotación que le sea suministrada. Cumplir cabalmente con las normas disciplinarias y otras establecidas en el reglamento interno de trabajo. Entonces, amigos, aquí quiero como hacerles la precisión de cómo van ligadas, cómo va ligado el contrato de trabajo, toda la constitución política, todo el tema fundamental, los derechos que tenemos como trabajadores, que se los conté, se los mostré al principio, en los principios
en los deberes, en los derechos que tenemos desde lo constitucional y cómo esto va amarradito al reglamento interno de trabajo. Y con este slide empiezo a cerrar la acción educativa de hoy, hablándoles de los requisitos legales en estas modalidades de trabajo. Entonces, porque el tiempo, ¿cómo se pasa de rápido? Es que estoy aterrada. El tiempo no nos da, de verdad, no nos permite, digo yo, a veces ni respirar, porque pasa tan rápido que cerramos los ojos y ya es mañana. Es una cosa muy, muy loca. Amigos, reglamento interno de trabajo. ¿Por qué les he hecho tanta precisión en esto? Porque me encanta que seamos muy correctos en todo, en lo contractual, en cómo escribimos el contrato de trabajo, en que los empleadores le entreguen al trabajador una copia de su contrato de trabajo, que el trabajador sepa qué ha firmado, sepa a qué se obliga. Y el reglamento interno de trabajo es un documento también muy importante que, si recuerdan, ¿dónde lo ubicamos? En la parte sublegal, aquí en la partecita de abajo de la pirámide que les mostré en el primer slide que les compartí. Es un documento guía que tiene fuerza legal, que permite regular y normalizar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Y a este nos debemos acoger las partes. En este se establecen, les contaba hace un ratito, ¿no? El tema de las faltas. Aunque no es que me guste hablar de esto de las faltas, porque yo digo que no es la amenaza, ni es la sanción, ni es la coerción, pero sí es que me he dado cuenta y se los quiero compartir de manera muy, muy transparente y honesta. A veces hay trabajadores que consideran que el sistema, o empleadores también que consideran que el sistema de gestión es un requisito más como para, porque toca cumplirlo, lo hacemos. En una empresa, un gerente me dijo algo que se me quedó grabado en mi mente, pero yo digo que esto es a lo que nunca, nunca deberíamos nosotros llegar. Me decía, doctora Hilda, por favor, aquí en la empresa, lo básico, básico legal y lo que podamos incumplir. Me dijo eso y se me quedó grabado y yo decía, es increíble que hayan empleadores que piensen que el sistema de gestión es un relleno, que crean que esto es porque toca y no es porque toca. Esto es un blindaje jurídico que ustedes no se imaginan la fuerza probatoria que tienen todos los documentos y todas las evidencias objetivas que salen de este sistema de gestión. Y cómo comercialmente un buen sistema de gestión nos abre puertas a ganarnos licitaciones, a tener nuevos clientes. Entonces, comercialmente también esto es bastante importante. Entonces, no lo veamos como algo de relleno, veámoslo porque como que esto sí realmente nos ayuda al crecimiento de la organización. El reglamento interno de trabajo, entonces a los que son curiosos y les encanta por ahí tomar nota de dónde lo encontramos, en qué normativa, aparece en el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo y habla que este es un conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. Entonces, esto es el reglamento interno de trabajo. Sus características, esto también es importante decírselos, se los preciso, se los he dicho en otras acciones educativas con otras comunidades, pero se los cuento a ustedes porque es una pregunta también que con recurrencia me hacen. ¿Quiénes deben tener el reglamento interno de trabajo? Artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo habla de la obligación de adoptarlo. Está obligado a tener reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales y de servicios. En este caso, aquí está el sector doméstico o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, es decir, en los que tienen participación presupuestal del sector público y del sector privado, la obligación está en quienes ocupen más de 10 trabajadores. Pero a nosotros nos compete sector doméstico
que generalmente es sector privado, más de 5 trabajadores. Y deben estar publicados en por lo menos 2 lugares visibles de la empresa, junto con el reglamento de higiene y seguridad industrial. Esto se los estoy compartiendo porque estamos ya en la partecita final de las modalidades, de todos los requisitos legales de esas modalidades de contratación. Entonces vimos contratos de trabajo, los tipos de contratos que se desarrollan. Les hice y les compartí como una comparación con el contrato de prestación de servicios, que aquí no es que se nos dé mucho, o de pronto sí, pero aquí estamos hablando más de contratos vinculantes, de contratos laborales, y en esas modalidades y esos requisitos legales que nos cubren, les estoy hablando del Reglamento Interno de Trabajo, del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, y voy a cerrar con 3 puntos adicionales. Amigos queridos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, que generalmente uno lo encuentra al ladito del Reglamento Interno de Trabajo y que los trabajadores debemos ser conocedores desde la inducción corporativa, y este también debe estar publicado en por lo menos 2 lugares visibles de la empresa. Se constituye como un documento de índole legal interno de la organización que aparece en la base de la pirámide que les mostré, es decir, en el nivel sublegal. Contiene las disposiciones acerca de la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales que como trabajadores debemos tener en cuenta. El empleador lo debe suscribir. Generalmente en el modelito que se tiene de reglamento de higiene y seguridad industrial, en el artículo 4 encontramos todos los peligros a los que nos vamos a exponer. En nuestro sector doméstico, por ejemplo, vamos a encontrar de origen locativo, ergonómico, biológico, que son como los que más se pueden presentar en nosotros, los que trabajamos en este sector, o de riesgo mecánico. Entonces, revisen lo que aparece en este documento, que es un documento legal también súper importante. El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que los empleadores que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar ese reglamento interno, ese reglamento de higiene y seguridad industrial. Amigos queridos de mi corazón y señores empleadores y personas de compañeros y personas de talento humano que me acompañan el día de hoy, voy a cerrar con estas precisiones en requisitos legales de las modalidades de trabajo y de contratación que nos aplica en el sector. Las personas que son contratadas en el sector doméstico y trabajadores también de cualquier otro sector económico deben tener una inducción corporativa de seguridad y salud en el trabajo. En esta inducción debemos darles la información de políticas, de todo lo que atañe al sistema de seguridad social integral, que el personal sepa a qué EPS están afiliados, qué les cubre la EPS, a qué ARL están afiliados, ARL positiva, qué les cubre la ARL, qué les cubre el fondo de pensiones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías. Deben indicarles los aspectos generales y específicos de las actividades que van a realizar, sus peligros y sus riesgos. Deben darles un entrenamiento al cargo y deben darles toda la información relativa a la prevención de accidentes, prevención de enfermedades laborales, notificación de los accidentes y todo lo que atañe al plan de emergencias. Si no han realizado la inducción o si no han realizado todavía la reinducción del año, es el momento que vayan revisando para que lo puedan cumplir. La afiliación al sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social es integral, no es por pedacitos. No es que solo afilio a ARL y no afilio a EPS, no señores. En los contratos de trabajo, la afiliación es integral. Salud, riesgos laborales, pensiones y caja de compensación familiar. Es el combo completo y teniendo en cuenta también en riesgos laborales el nivel de riesgo de acuerdo a la labor también que realiza el trabajador y a la actividad económica de la empresa. Ojo con esto, señores empleadores. Examen médico ocupacional de ingreso, periódico, de retiro y posincapacidad. Los exámenes que se le realizan al personal del sector doméstico que está contratado, que está vinculado para sus empresas,
deben tener un énfasis en osteomuscular, es decir, todo lo que es espalda, manos, todo lo osteomuscular que los médicos que hacen estos exámenes ocupacionales saben cuál es el énfasis del osteomuscular. Énfasis en piel, para realizar una identificación de posibles dermatitis de contacto. Optometría, audiometría y aquellas personas que manipulan alimentos en organizaciones o las señoras, por ejemplo, o personal de servicios generales que preparan un café, que preparan un tinto, etcétera, deben tener sus exámenes de manipulación de alimentos. Otro punto también es el suministro de los elementos de protección personal que cumplan normativa ANSI o ICONTEC. No son los EPPs más baratos, son los EPPs que están definidos en su matriz de elementos de protección personal de acuerdo a las actividades, a los peligros y riesgos a los que se expone el personal. Y con este término, el suministro de la dotación de trabajo. Dotación a la que tienen derecho, que es una prestación social, una prestación a la que tienen derecho aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Y estas se entregan en 3 periodos del año. Se entregan 30 de abril, 30 de agosto, hoy es 30 de agosto, hoy es 30 de agosto, y 20 de diciembre. Se entrega de manera completa. Por ejemplo, pantalón, camisa y calzado. Si son señoras, digamos, de servicios generales, su uniforme completo con el calzado. Entonces, revisen esto porque esto hace parte de todos los requisitos legales dentro de esa contratación laboral del sector doméstico que estamos desarrollando. Una diferencia, solamente por hacerles un comparativo de la diferenciación de lo que es el EPP y lo que es la dotación, porque hay personas que consideran a veces que es lo mismo y no, esto tiene una diferencia marcadísima. EPPs es todo equipo, aparato o dispositivo especialmente fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de unos riesgos específicos. Por ejemplo, protección visual, protección respiratoria, protección auditiva, protección de manos, protección de pies. Y la dotación, de acuerdo a lo que especifica el artículo 230 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, es una prestación social a la que tienen derecho, ya se los manifesté, los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y se entregan, ya les decía, 30 de abril, 30 de agosto que soy, 20 de diciembre. Amigos de mi corazón, les estoy dejando bibliografía vigente, actualizada, de fuentes confiables, de donde pueden descargarla y principalmente de dónde sale toda esta información, del Código Sustantivo del Trabajo. A mí me encanta, yo amo ese Código Sustantivo del Trabajo, que ustedes también lo pueden revisar en el título 1 del Decreto 1072 de 2015, que ahí está todo lo legal laboral. Entonces, por allí también lo tenemos en nuestro amado y adorado Decreto 1072 de 2015, en cuyo título 2 aparece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo les pareció el tema? Espero este tema haya sido de su interés. Se me fue el tiempo volando, ya va 1 hora, el tiempo se nos pasó muy rápido. En posipedia.com.co ustedes podrán encontrar la próxima semana, seguramente 8 días después como máximo, esta grabación. Estas acciones educativas son en vivos, pero quedan grabados en el repositorio que ustedes pueden consultar posteriormente en caso de que quieran fortalecer o aclarar algo. No me queda sino agradecerles a Positiva Compañía de Seguros por la invitación, por siempre tenerme en cuenta para acompañarlos en estos procesos educativos que me encantan, y a ustedes por su escucha, por su disposición, por su buena energía y por todos los mensajes que me envían, que yo sé que lo hacen desde su corazón. Les envío un abrazo fuerte y que tengan un grandioso fin de semana en compañía de sus familias. Adiós, adiós.
Doctora Hilda, muchísimas gracias por tu intervención y por habernos acompañado en este espacio académico. Igualmente te deseamos un excelente día. De igual manera, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucho más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Nos dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser
nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.